Bueno, para el trazo de esta blusa necesitamos el patrón básico, pero lo necesitamos doble, así como yo lo saqué aquí, porque la blusa no es igual en ambos lados, entonces por eso necesitamos hacer el patrón doble. Así que lo primero que voy a hacer es cerrar la pinza de hombro, entonces voy a cerrarla de este lado con cinta y también voy a hacer lo mismo del otro lado. Esta la cerramos hacia allá y la de este lado la cerramos hacia acá, así como les estoy mostrando. Recuerden que al hacer el patrón doble tienen que marcar las pinzas iguales en ambos lados. Bueno, entonces fíjense que al terminar de cerrar las pinzas, aquí nos quedan las dos bolsitas para el busto en ambos lados del patrón. Así que lo que voy a hacer ahora es cerrar las pinzas de la cintura, pero antes voy a abrir en el costado porque a la blusa le voy a hacer dos pinzas en el costado. Así que voy a marcar 6 centímetros desde la sisa hacia abajo. Y allí voy a hacer una línea desde ese punto hacia el punto donde está el pezón, que sería donde marcamos la separación de busto. Ahí llegan todas las pinzas, así que de ahí hacia la marca que hicimos voy a hacer una línea para luego cortar el patrón. Porque si cortamos primero, se nos hace más fácil cerrar la pinza de la cintura. Así que ahora que ya abrimos, entonces sí voy a empezar a cerrar la pinza. La doblamos de esta forma y la vamos a llevar hacia donde está marcada para ir cerrándola. Y miren que automáticamente la pinza o la abertura que hicimos en el costado abre más. A medida que vamos cerrando las pinzas, ella va a quedar más abierta. Y bueno, vamos a terminar de cerrarla hasta abajo. Y al cerrar esta pinza, miren que aquí en el costado se hace una bolsa. Esa bolsa la vamos a eliminar hacia abajo. Así doblan por donde está la bolsa para poder eliminarla. Y aquí vamos a poner una cinta. Y lo mismo hacemos del otro lado con la otra pinza. Y bueno, ahora vamos a marcar lo que es el escote. Aquí le voy a hacer una marquita para que ustedes puedan ver bien donde es el escote básico, que es aquí, la amplitud de escote. Y de ahí hacia el centro, miren que este sería el centro del patrón, aquí. Voy a marcar el escote que son 19 centímetros, así que medimos de ahí en línea recta hacia el centro, que en este caso son 19 centímetros. Aquí voy a abrir 5 centímetros porque el escote es un poco abierto, no es tan cerrado. Y voy a marcar de ahí hasta llegar a la otra sisa. Porque lo que vamos a hacer es un escote asimétrico. De un lado tiene hombro y del otro no. Ustedes lo pueden hacer con una regla, yo decidí hacerlo a mano alzada, también lo pueden hacer. Simplemente hacer una línea curva que pase por el escote que ya habían marcado. Aquí hay que hacerle unas pinzas porque al hacer el escote en la tela quedaría esta parte sesgada y les va a quedar ancha. Entonces vamos a hacerle una pinza de un lado y del otro lado también. Las estoy marcando de 1.5 de ancho. Y recuerden que todas las pinzas llegan hasta el pezón o en este caso hacia la altura de busto que habíamos marcado. Así que voy a cerrar ambas con cinta. Y ahora hay que rectificar el escote porque miren que quedaron las líneas, una arriba y otra más abajo. Así que nos vamos a dejar guiar por la de más arriba. Porque si la hacen por la de más abajo les va a quedar muy escotado. Entonces aquí por la de más arriba y acá también. Y listo, ahí ya tenemos el escote. Así que lo vamos a cortar. Y al hacer este escote les queda aquí en el hombro esto muy levantado. Entonces pueden bajar medio centímetro y suavizar el hombro para que no les vaya a quedar eso ahí muy levantado. Ahora vamos a definir el largo de la blusa, así que la medida hasta esta línea que es el talle delantero son 42, así que ubico ahí el 42 y marco el largo de la blusa que en este caso son 55 centímetros. Así que la misma medida que hay de ahí hacia abajo, que son 9 centímetros, se lo voy a quitar a todo el ruedo. En este caso no voy a recuperar los centímetros que se perdieron al cerrar la bolsa del costado porque yo quiero que la blusa me quede un poco ovalada en los costados. Pero si ustedes quieren que la blusa les quede recta, tienen que recuperar los centímetros que se perdieron al eliminar la bolsa. Así que voy nuevamente a marcar el costado y da exactamente ahí, entonces voy a quitarle ese centímetro porque al eliminar la bolsa le queda, así que lo voy a eliminar. Y hacemos lo mismo del otro lado. Bueno, aquí tenemos la parte de atrás que también tiene que ser doble. Así que pondré encima el patrón delantero para saber de qué lado le tengo que hacer el hombro y no me vayan a quedar ambos del mismo lado. Los mismos 5 centímetros que le quitamos en el hombro a la parte delantera se los quitamos a la parte de atrás porque tienen que quedar igual. Así que voy a hacer una curva también para el escote de la parte de atrás y llegar hasta la sisa del otro lado.
Y bueno, para que este escote no nos vaya a quedar muy ancho, voy a tomar una cinta y la voy a ir estirando y la voy a ir pegando. Y miren que se van haciendo como unos prensecitos que le van a servir como si fueran pinzas pequeñitas. Entonces miren que queda así, del otro lado se ven también, miren como unas pequeñas pincitas. Y eso va a ayudar a que el escote no quede muy ancho o se vaya a caer. Bueno, voy a rectificar aquí el costado con la parte delantera y miren que da exactamente ahí en la línea. Y aquí por ahí voy a cortar para que queden del mismo largo. Aquí en el centro no la voy a dejar muy recta, la voy a dejar unos 2 centímetros más larga atrás. Así que voy a doblar el papel y lo voy a cortar para que me queden las dos partes iguales. Y así nos queda listo el patrón de la parte de atrás. Bueno, entonces voy a ubicar el delantero en la tela. En este caso la voy a cortar del lado derecho para que puedan ver bien y para no confundirme. Así que voy a tomar una bolita de papel como si fuera el busto, la voy a meter ahí justo donde está la altura de busto. Es para cerrar un poco la pinza, porque si la pinza le queda muy amplia, muy abierta, les va a dar mala forma. Entonces la voy a apuntar aquí con alfiler y ahí ha cerrado un poco más la pinza. Y voy a terminar de ponerle alfiler a todo este lado del patrón para que no se me corra. Y ahora voy a medir de qué ancho me quedó la pinza. En este caso quedó de 6 centímetros, ahí está bien. Mire que antes estaba de 9 centímetros, quedaba muy grande. Entonces la voy a dejar así de 6. Del otro lado también voy a hacer lo mismo. Voy a poner el papel, le voy a poner alfileres para que cierre un poco más la pinza. Y voy a terminar de poner alfileres en todo el patrón. Bueno, entonces voy a terminar de arreglar aquí la tela para empezar a cortar. Recuerden que hay que dejar aumentos de costuras. En la parte de abajo yo acostumbro dejar unos 4 o 5 centímetros para evitar que de pronto la blusa me vaya a quedar muy corta o algo así. En los costados también acostumbro dejar 3 centímetros para costuras. Aquí donde está la pinza, enfrente de la pinza, tienen que dejar un espacio como en una V hacia el frente, porque si no, no les va a dar para hacer la pinza, les va a faltar tela. Y del resto, acá en el escote 1 centímetro, en el hombro también 1 centímetro, en la sisa también dejamos 1 centímetro y del otro lado, en todo el frente de la pinza también vamos a hacer lo mismo. Hay que dejar espacio para hacer la pinza. Y terminamos de cortar así el patrón delantero. Ahora voy a marcar con la tijera donde va la pinza para saber por dónde voy a coser y lo voy a hacer de ambos lados. Y ahora podemos sacar las bolitas de papel que habíamos metido debajo del busto y voy a tomar un alfiler y lo voy a poner aquí justo enfrente de la altura de busto para que salga del otro lado y poder marcar del lado izquierdo de la tela donde va la pinza. La pinza va a llegar 3 centímetros antes de la altura de busto para que no llegue exactamente al busto y no les vaya a dar mala forma. Recuerden que son 3 centímetros antes del pezón. Ahora voy a cortar el patrón de la parte de atrás, pero primero voy a poner los derechos de frente para no confundirme y que queden los hombros del mismo lado. Así que ya sabemos que de aquel lado es que tiene que quedar el hombro de la parte de atrás, así que ubico el papel de esta forma. Le voy a dejar la misma cantidad de costura y de ruedo que en la parte delantera. Así que aquí ya terminé de cortar la parte de atrás. Y las pinzas no se las voy a coser porque las voy a dejar así como holgura de la blusa. Y aquí ya tengo la manga cortada, ya yo les había hecho un tutorial sobre cómo se corta esta manga, así que pueden buscar en los videos y encontrarán el tutorial. La manga del otro lado va por aquí, hasta la sisa, así que la voy a cortar dejándole un poco de espacio más arriba y ya les muestro. Aquí ya la corté, miren, en la parte de abajo queda igual, aquí llega hasta la sisa, pero le dejé un espacio arriba porque aquí va doblado y va fruncido. Así que por eso le dejé el espacio acá arriba y le dejé también para fruncir, la dejé del mismo ancho de la otra. Y bueno, como la manga también lleva un puño, aquí ya lo saqué, tiene 14 centímetros de ancho para que al doblarlo quede de 6. Y por último voy a sacar la fuerza o vista del escote, así que lo voy a cortar exactamente igual al escote. Tienen que ponerlos derechos frente con frente para que les pueda quedar bien. En el hombro también va igual y el largo de la fuerza la voy a hacer de 7 centímetros, así que lo voy a medir y lo voy a cortar igual. Y lo mismo vamos a hacer con el de la parte de atrás. Para la confección vamos a poner entretela a las vistas y vamos a tomar los hombros y los vamos a coser. El delantero con el de atrás y también vamos a coser las vistas por el hombro. Bueno, ya que hayamos terminado de coser esto, vamos a ubicar las costuras juntas y cosemos a 1 centímetro el escote. Bueno, ya que lo cosí, miren que le hice unos cortes alrededor del escote para que esto pueda doblar. Así que vamos a pasar una costura a la fuerza junto con la pestaña a medio centímetro
para que nos doble más fácil. Así que ya aquí terminé de pasar esa costura y también fileteé la orilla de la fuerza. Ahora vamos a coser las pinzas, así que ya como había hecho la marca, voy a unir las dos marcas y aquí está el punto que había hecho donde va a llegar la pinza y la voy a coser. Ahora les quiero mostrar cómo deben coser las pinzas. Miren, normalmente pues se cosen así como rectas, pero en este caso no, es como un poco ovalado o curvo para dar la figura del busto. Bueno, ahora vamos a ir a la manga y la voy a fruncir arriba y abajo. Y bueno, aquí ya terminé de fruncirla, miren. Aquí está lo que va en la sisa y acá sería la parte de abajo donde va el puño. Y así nos quedaría esta manga abullonada. Y a la otra manga le hice el fruncido en la parte de abajo, que es donde va el puño. Aquí. Y en la parte de arriba le hice un dobladillo, miren, más o menos como de unos 3 centímetros o 2 dedos, que es donde va el elástico. Así que ahora encima de esta costura le voy a pegar el elástico. Bueno, aquí ya le puse el elástico, miren. Y aquí nos queda fruncida con el elástico, que es la parte de arriba de la manga. Ahora voy a coser la manga en la sisa, así que ubico la mitad de la sisa y la mitad de la manga para que me quede igual y la voy a coser alrededor. Si quieren la pueden coser del hombro hacia un lado y luego hacia el otro para que se les haga más fácil. Aquí ya terminé de coserla y miren, así les debe quedar la manga. Ahora voy a coser los puños y a estos también ya les puse entretela, así que con el lado derecho hacia abajo lo voy a coser a 1 centímetro, de aquí hasta acá. Y bueno, ahora la costura va hacia el lado del puño y voy a doblar 1 centímetro y lo voy a traer hasta acá para tapar la costura que ya hicimos y lo voy a coser por aquí por toda la orilla. Y bueno, aquí ya terminé de coser, miren, así debe quedar y por el otro lado también queda así. Y a la otra manga también ya le cosí el puño de igual forma. Entonces ahora la voy a cerrar. En este caso la voy a coser a 3 centímetros, que fue el aumento de costuras que le dejé. Y lo mismo vamos a hacer con la otra manga. La vamos a coser también en este caso a 3 centímetros hasta abajo para cerrar lo que es el costado. Entonces vamos a pasarle la costura y también la vamos a filetear. Para cerrar el otro costado de la blusa, que es el que tiene las fuerzas, entonces el lado delantero lo voy a dejar normal hacia abajo y voy a poner el otro encima, pero la fuerza la voy a levantar y la voy a doblar hacia el otro lado, como si estuviera cubriendo o tapando la parte delantera, y voy a coser para que nos quede más bonita esa parte, nos quede más pulido. Así que al coserlo tienen que fijarse bien que, miren, que quede bien doblado, que la costura quede junto con la otra. Lo doblan para que no se les vaya a mover esa parte de ahí, le pueden poner un alfiler. La pinza la voy a echar hacia arriba y entonces sí voy a coser a 3 centímetros. Y miren, aquí ya terminé de coser. Miren que al abrir esta parte, miren cómo queda. Queda la costura aquí en la parte de arriba totalmente tapada y del otro lado, miren, queda así, entonces queda más bonito. Y bueno, la otra manga va aquí en el costado, solamente va pegada en la sisa, así que voy a ubicar la parte de arriba de la manga y aquí la costura debe ir con la costura del costado de la blusa. Ahí voy a hacer una costura, las voy a unir, les voy a poner un alfiler aquí para que no se me vaya a correr. Tienen que fijarse que las costuras queden juntas. Y le voy a coser aquí de un lado y del otro lado de la pestaña para que quede bien fija ahí. Y miren cómo queda. Aquí le cosí más o menos unos 2 centímetros, 2 o 3 centímetros más o menos para que quede bien cosida. Y ahora voy a hacer una costura hacia el lado delantero y hacia el lado de atrás, más o menos de 3 centímetros para que nos quede un poco ancho ese espacio. Y miren, les debe quedar así. Ya aquí terminé de coser lo que es la manga. Ahora miren esta fuerza, para que no se vaya a salir, le van a hacer unas costuras a mano, con aguja de mano, que no se vean del otro lado. Y bueno, ahora solo falta el ruedo, así que primero voy a cortar estos hilitos que están aquí de más para luego hacer el ruedo. Y este ruedo o dobladillo lo voy a hacer así. La costura va hacia la parte de atrás de la blusa y vamos a doblar 2 veces, como el dobladillo de pañuelo, así. Bueno, aquí ya terminé de hacer el dobladillo y acá en la parte del hombro voy a pasar una pequeña costura aquí al final de la fuerza para que quede más segura. Y la voy a coser a máquina. Recuerden que cuando cerramos las pinzas delanteras eliminamos una bolsa en el costado. Esos centímetros que se perdieron hay que recuperarlos abajo en el largo. Yo no lo recuperé porque quería la blusa un poco ovalada, pero si ustedes la quieren recta, tienen que recuperar esos centímetros que se perdieron en el costado. Y bueno, así hemos terminado la confección de esta blusa con escote asimétrico.